me gustaría que cuentes, para mí sos una persona muy valiosa, que tiene concordia y muy querida también. Cuando te dije para venir a hablar, vos dijiste ¿cómo dijiste? Nuestra obra, nuestra vida, ¿no? Entonces, nuestra vida, nuestra obra. ¿Cómo llegaste a pensar esto que nuestra vida es nuestra obra, o esto que vos me comentabas, que siempre te dedicaste a la filosofía más práctica? Contanos un poquito cómo ha sido tu recorrido y cómo ese recorrido hoy lo podemos vivenciar en lo que estamos viviendo con todo este proceso. Vos sabés, Ale, que a mí me encanta recordar, mis hijos se ríen, ¿no? Que yo encontré mi vocación a los 12 años, escuchando a mi maestra de 7º grado. La señorita Nelly nos contó sobre los maestros griegos, y en particular un personaje, Sócrates, que iba a la plaza a conversar, sobre todo con los jóvenes, y que pensaba que si los jóvenes y si los ciudadanos se acercaban al conocimiento, no iban a querer más que el bien, y entonces la patria iba a estar salvada, ¿no? O sea, la patria, la ciudad, la comunidad. A mí eso me fascinó a los 12 años. Bueno, era el año 75, al año siguiente entré al secundario, marzo del 76. Bueno, una profunda herida se generó en nuestro corazón como comunidad, ¿no? Marzo del 76, y yo sentí allí profundamente que mi vocación era exactamente esa, contribuir a la comunidad, desde pensar juntos el buen vivir. Bueno, después estudié filosofía y entendí que la filosofía, más allá de ser conceptos que podemos estudiar o que podemos generar o compartir, tenía que ser un camino para vivir mejor, para el buen vivir. Entonces, cuando terminé la carrera, me encontré con todo el movimiento de pensamiento latinoamericano, ¿no? Claro, sí. Y allí sentí el que la tierra me llamaba, que sobre todo un pensador, Rodolfo Kusch, que me impactó muchísimo, ¿no? Y él hablaba de la geocultura, de pensar desde la tierra, ¿no? Y bueno, ahí empecé a transitar todo un camino, buscando referentes, por supuesto también desde la filosofía europea. Michel Foucault me marcó muchísimo, de la mano de una querida maestra para mí que fue Esther Díaz, y que lo sigue siendo, ¿no? Esther Díaz fue muy generosa conmigo, me abrió su casa, me abrió su corazón, sus libros, y bueno, entonces allí de la mano de ella conocí a Michel Foucault, y Foucault, justamente, que había hurgado también a los griegos antiguos, hablaba de esto, ¿no? De recuperar el conócete a ti mismo. Entonces hay 3 palabras que a mí me marcaron: el conocimiento, la responsabilidad y el arte, ¿no? Y creo que eso puede ser 3 palabras claves de este encuentro, ¿no? Conocimiento de nosotros mismos en primer lugar, de la realidad en la cual vivimos, y eso es la filosofía. Responsabilidad sobre eso que vemos. Los griegos hablan de la parresía, ¿no? Del coraje de ver. El coraje de ver y actuar en consecuencia, ¿no? Que nos hace responsables. Y Michel Foucault lo decía también, ¿no? El arte, hacer de la propia vida una obra de arte. Y eso a mí me sedujo muchísimo, ¿no? Porque quien quiere hacer de su propia vida una obra de arte, busca la armonía, busca la comunidad, busca el convivir, y entonces me parece que el arte viene a plantearnos un camino, ¿no? Con el arte pasa un poco como con la filosofía. Por ahí algunos piensan el arte es para algunos, la filosofía es para unos pocos, y en realidad son dimensiones de lo humano que tenemos que cultivar, ¿no? Y más que nada nuestra propia vida. Sí, el arte desde la mirada de la psicología es como uno de los lugares de mayor sublimación, como el lugar a lograr, digamos, nosotros somos todos creación, digamos, de hecho, desde diferentes miradas, de las miradas sistémicas, nosotros somos creación pura, somos la creación. Cada uno de nosotros somos creación pura y venimos de una energía de creación, pero desde las líneas más tradicionales, la sublimación es como el ejercicio
es como lograr llegar a la sublimación, es como el mayor espacio de sanación que tenemos, ¿no? Como la sublimación, el arte está ahí. Sublimar a través del arte es el lugar de mayor sanación. Sería, desde la mirada freudiana, el mecanismo de defensa más acabado y más logrado y más sano que tenemos, ¿no? Así es. Pero es el lugar, como un lugar de sublimar, de transitar por nuestros lados oscuros y iluminar los lados más claros, ¿no? Esto como sería. Te sigo escuchando porque es un placer escucharte, Silvina. Y bueno, en este sentido, nuestra vida, nuestra obra, es una invitación a la creatividad desde lo cotidiano, ¿no? Ser creativo es transformar lo que tengo. Eso es ser creativo, ¿no? Transformar lo que tengo, trabajar con lo que tengo, no con lo que quisiera tener, con lo que hoy tengo, ¿no? Y allí a mí hay una definición de una noción de arte que siempre me gustó, que es el esplendor de la forma sobre la materia, ¿no? El arte, lo bello, es el esplendor de la forma sobre la materia. Entonces, cuando uno, qué sé yo, pone la mesa, por ejemplo, bueno, la puedo poner de una forma o de otra, digamos, y sobre todo cuando el ingrediente es el amor, yo creo que uno puede hacer maravillas con lo que tiene, ¿no? Y la filosofía justamente nos invita a eso, ¿no? Desde la antigüedad, ya sea de nuestras culturas originarias, ¿no? O desde los griegos o los romanos, la invitación es al conócete a ti mismo, ¿no? Siempre el viaje es hacia adentro, decimos, siempre el viaje es hacia adentro. Entonces, así como Jung decía, ¿no? El proceso de individuación es ese viaje heroico que hacemos hacia nuestra profundidad, que yo sintetizo en el nombre del emprendimiento, Vivir el Jardín. Vivir el jardín es viajar hacia adentro. Sí. Contanos esto porque yo no te presenté como Vivir el Jardín, te presenté con Silvina González, pero vos tenés un nuevo proyecto que en realidad no me parece que es nuevo, sino que es el nuevo nombre del proceso de nuestra vida, nuestra obra, ¿no? Ha quedado, me parece que de alguna manera, ha quedado plasmado en eso de Vivir el Jardín. Contanos un poquito, ¿de qué jardín estamos hablando cuando decís Vivir el Jardín? Vos sabés, Ale, que el año pasado, conversando con mi querida amiga, con Vitki Carolina, que ahí veo que está acompañándonos, querida maestra, querida amiga, bueno, con Vitki charlando en esto de buscar un encuadre, ¿no?, para mi tarea de hace 40 años. Yo hace 40 años que soy educadora y comunicadora, porque empecé muy joven, no vayan a creer que tengo... Pero somos la misma generación, así que no somos. Hace 40 años, como educadora, como comunicadora, desde los grupos juveniles, después cuando hice el profesorado, pero siempre con este afán, y como te decía, desde los 12 años interesada en esto de la comunidad. Entonces, charlando con Caro, en esto de buscar un encuadre, surgió la idea del jardín como metáfora sintetizadora, porque para mí es muy significativo. Por un lado, desde mi formación judeocristiana, digamos, el jardín del Edén es un relato arquetípico de la unidad del hombre con la naturaleza, con Dios, que es para mí la vida, el amor, lo que nos mantiene en la vida, ¿no?, la creación. Entonces dice el relato arquetípico, dice que el hombre vivía en el jardín y tenía todo lo que necesitaba para vivir, y vivía en unidad y en diálogo, ¿no? Entonces vivir el jardín es recuperar también esa unidad, ese diálogo con la tierra, con la naturaleza, con el otro, con el hermano, y dialogar con Dios, que es la vida, dialogar con eso que está en nosotros y que nos mantiene en la existencia, ¿no? Esa es una claro. Algo de ahí se viene. Sí. Exactamente. Y bueno, y después vivir el jardín es también, ¿por qué no vivir esa etapa infantil, ¿no?, que tiene que pervivir en nosotros? El jardín de infantes es un nivel educativo en el cual disfrutamos, cantamos, aprendemos jugando. Y cómo perdemos a veces en el devenir de nuestra vida el juego, el canto. Vos comenzaste este encuentro con música, cantando, la rueda, ¿no?, la ronda,
Y bueno, ¿por qué perdemos eso? Vivir el jardín también es recuperar la inocencia de ese niño que está en nosotros y que renace cada día, que cada día se reinventa. También es un poco eso, vivir el jardín. Y también vivir el jardín de la propia casa, donde hay armonía, donde hay vida. La vida no es planificación. Lo digo y me lo digo, ¿no? La vida es proceso. La vida es proceso. Sí. Y pensaba en esto de vivir el jardín. Vos decías el jardín de infantes, como el juego es algo que pareciera que los adultos dejamos, ¿no? Y la verdad es que el juego no solo aprendemos con el juego, también con el juego sanamos. Y los adultos tenemos la forma de sanar a través de estar con otros. El juego es en un niño, depende de las edades, es sanador en sí mismo, solo, puede ser de acuerdo, o con otros. Y los adultos sanamos con otros, ¿no? Y entonces esto de poder jugar con otros en una buena conversa, en una buena charla, eso también es una forma de juego adulto. Y pensaba, ¿cómo podemos jugar los adultos con las metáforas que estás haciendo, con esto de vivir el jardín? El juego es una metáfora, y cómo podemos estar jugando también, ¿no? Entonces, este juego que vos te has creado para vos, como plasmando el recorrido de tu vida en esto de vivir el jardín, es una metáfora y es un juego, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo es ese juego hacia adentro y cómo es ese juego hacia afuera, ¿no? Porque vivir el jardín, como es una metáfora, es un juego hacia adentro y también es un juego hacia afuera de vos, hacia afuera de la casa, hacia afuera con los vínculos, hacia afuera en el jardín, con tu pambaé, digamos también, ¿no? ¿Cómo se transita este juego? Me gusta mucho vivir el jardín, me gusta mucho esa metáfora que... Si alguien ve el logo, cree o ve vivir el jardín, cree que tiene que ver con jardinería, pero no es solo eso, ¿no? Es todo un juego interno y externo de relaciones. Y a mí me gusta recordar a este querido maestro que hoy mencionaba, ¿no? A Michel Foucault, cuando él hablaba del poder, ¿no? Y relaciona responsabilidad con poder. Foucault decía que el poder no es algo que se dé o se quite, se ejerce o no se ejerce. Y él hablaba de la microfísica del poder. Y ahí está el juego, ahí está la magia también, ¿no? Ahí está la creatividad. Si cada uno desde nosotros, desde el corazón, propone algo bello, busca la armonía, busca justamente la ética en la estética, ¿no? Porque esa conjunción me encanta también, ¿no? Lo ético, el buen obrar puede ser bello, ¿no? Puede ser bello. Entonces, en ese sentido, desde lo micro, podemos aportar a lo macro, porque ¿qué es la sociedad? Sino el conjunto de personas que la constituimos. Entonces, es desde nosotros el cambio, es desde nosotros el aporte. La obra es de nosotros. Exacto, desde el lugar más pequeño que es lo vincular, ¿no? Con el vínculo conmigo, pero con el que tengo al lado mío, con quien convivo, con mi vecino, con lo vincular, volver a ese lugar más pequeño, ¿no? Volver a las plazas a hablar, como decíamos, ¿no? Y hablar de poder hacer eso, a lo más pequeño. Digamos, no creo que sea, no quiero entrar en temas políticos, ¿no? Pero me parece que el poder está como un poder de posibilidades en cada uno de nosotros, de qué podemos restaurar y responder en nuestros actos. Lo veo desde un lugar pequeño. Sí, es que es justamente la microfísica del poder, es la micropolítica, es la creación, claro, es la creación desde lo cotidiano, desde la sonrisa que puedo darle al vecino, desde la sonrisa que me puedo regalar a mí misma en el espejo cuando a la mañana me saludo, ¿no? Y ya es otra cosa. O esa mesa que puedo poner para mi amigo, para mi amiga, para compartir ese matecito que puedo armar. Eso que puedo, esa mesa que puedo preparar para estudiar, mi escritorio, ¿no? Cómo lo organizo, qué tengo allí. Ese regalo de lo micro me predispone de otra manera al encuentro con el otro en lo macro, ¿no? En ese diálogo, en esa conversación, en ese encuentro. Sí, veo todo como algo sagrado, como creativo, como voy a tener un respeto hacia lo otro y hacia mí diferente.
Creo que es muy importante, muy importante.